Bueno, terminando con este módulo, vamos a repasar un poquito las funciones de la conducta. Recordemos que la idea de hacer análisis de conducta es entender qué función persigue una conducta y tratar de enseñar otra conducta para la misma función, si es apropiada, por supuesto, la función. Esta es la clasificación típica, que por ahí a nosotros nos gusta salirnos un poquito y tratar de construir con la familia una manera de encontrar la función y nombrarla, que no necesariamente tenga que ser tan técnica, ¿no? Pero bueno, en general las posibles funciones son conseguir atención, como lo veíamos, la función tangible, que es cuando hay una búsqueda de conseguir algún objeto, por ejemplo, la función de fuga o escape cuando hay un desafío que no es bien recibido, digamos. Se supone que acá tendríamos que clasificar si está bien que el niño o la niña quiera irse de la situación del desafío, si el desafío es apropiado, si corresponde para su nivel de interés y de desarrollo o no. En caso de que esté bien un poco la función que persigue, trataremos de enseñar una manera de decir que no le gusta o lo que fuera, ¿no? O también se puede enseñar a decir que no le gusta o que no quiere. Después tenemos que ver la otra parte, que es si pensamos, por ejemplo, para el caso de niños con alguna condición del desarrollo, tal vez la falta de flexibilidad cognitiva o conductual nos lleva a conductas evitativas y sabemos nosotros que igual es importante intentar que ese niño o esa niña, digamos, afronte cierta situación. Entonces vamos a tratar de dividir ahí un poco, si hay, por un lado hay que enseñar cómo manifestarse en desacuerdo y por otro lado ver si tiene razón o no, por decir de una manera más común. Y la otra función puede ser la regulación sensorial, ¿sí? A nosotros nos gusta también, que no está tal vez en la clasificación típica o clásica, nos gusta pensar en la autorregulación emocional, porque es muy común, pensamos que los berrinches, en contexto más neurotípico también, son una forma de autorregulación emocional y también está bueno enseñar este, cómo regularnos emocionalmente también comunicándonos. Bueno, esto lo vamos a tener en el presencial, vamos a tratar de analizar funciones de la conducta y planificar un poco toda la intervención o toda la orientación, mejor dicho. Vamos a terminar este módulo con dos estudios, podrían ser más, la verdad, eh, pero bueno, elegimos estos dos porque como tenemos esta mirada, digamos, que pretende ser sanitaria y que por la cual los conocimientos deberían ser muy universales, y la llegada de los conocimientos debería ser universal, es que pensamos que gran parte de lo que nosotros estudiamos, aprendemos y llevamos a la práctica, bueno, son habilidades que podrían estar en el contexto escolar o de atención temprana. En general están en distinta medida. Eh, Todo lo que nosotros vimos está en la investigación, digamos, existe este trabajo con modalidad de talleres. Uno de ellos es este, de los años increíbles, Incredible Years, y otro es el triple P, de los más comunes. Se trata de, eh, bueno, encuadres un poco, digamos, patentados, un tanto cerrados, porque para uno acceder a esa metodología de taller tiene que formarse específicamente con los autores o con, bueno, un poco la red que ellos tienen de capacitación. Este, y de todas maneras lo que nosotros vimos en la teoría es un poco los principios que tienen, los principios más teóricos, y después lo que hacen, bueno, roleplay o ver videos, bueno, tienen la posibilidad del encuentro grupal. En particular este de los años increíbles tiene una modalidad que es escolar, y este es un estudio muy interesante. Ustedes imagínense que bueno, esta metodología de taller es bastante intensiva. Imagínense llevada a cabo en una escuela con un modelo que es un poquito distinto al de los padres. Y acá se estudió uno de los pocos estudios que hay, muy interesante, que utilizó esta metodología de los años increíbles en docentes de niños preescolares. Fíjense que es un estudio con grupo control, y que incluso quien realizaba la evaluación no sabía en qué grupo se encontraban ni tampoco exactamente de qué se trataba el estudio.
el porcentaje de seguimiento fue bastante alto y fue a un año. Solo un maestro de cada grupo no continuó en la escuela al momento del seguimiento. La capacitación era a docentes, se observó durante un año. Y las variables de resultado eran comportamientos positivos del docente, como elogios, incentivos, descripciones positivas del comportamiento, también conductas negativas del docente, como comentarios negativos, y después variables de resultado que tenían que ver con el desempeño de los niños, como la competencia social y emocional, el comportamiento, el nivel de interés y entusiasmo. Y quien observaba, como les decía, estaba cegada, era una psicóloga, cegada para el grupo e incluso los propósitos del estudio. Entrenamiento de 7 días, son entrenamientos intensivos, ¿m? Con un poco todo lo que estuvimos hablando, con nosotros sacamos un poco de estos programas, todo este análisis que hemos realizado en este módulo. Fíjense las variables, ¿eh? Vamos a verlas rapidito. Al inicio todas las clases tuvieron alto índice de comentarios negativos de parte de los docentes, de alguna manera este es el total, vieron que eran muchas aulas, 15 y 12 o 13, la cantidad de comentarios por hora, un menor índice de comentarios positivos, 50, una cantidad de indicaciones y repeticiones de indicaciones bastante alta, ¿no? Esto cuando los niños tal vez están desatentos o están un poquito desafiantes para cumplir una consigna, la necesidad de estar repitiendo las consignas. Y al seguimiento, el grupo control aumentó aún más los comentarios negativos, y aumentó en un tercio el número de indicaciones, y los comentarios positivos se mantuvieron en ese nivel. Mientras que el grupo de intervención disminuyeron los comentarios negativos a la mitad, la cantidad de comandos se mantuvieron estables y los comentarios positivos se incrementaron 4.5 veces. O sea que estos mismos principios de habilidades parentales llevadas al docente posibilitaron esto, que es lo que es muy relevante. Los resultados, algunos tienen, bueno, un resultado no significativo estadísticamente, que después podemos analizar qué significa, pero hay muchos que sí tienen y son bastante interesantes, muy, muy interesantes. Y algunos de los que no tienen, que tienen que ver con la atmósfera del aula, con el grado de interés y entusiasmo. Por ejemplo, tiene un tamaño, un efecto de 7.2, pero con un intervalo que toma el 1. Pero es un estudio piloto, un primer, un primer estudio muy, muy interesante en el cual uno de los desafíos que todos los docentes tienen, que es la conducta en el aula, que realmente es muy difícil, bueno, evidentemente podría ser muy interesante. Pensemos que ahí volvemos al aprendizaje social, los niños tienen otro modelo social a imitar aparte de los padres. Esto puede ser especialmente importante en aquellos niños que tienen papás con dificultades de la salud mental o con dificultades propias del comportamiento. La verdad que los niños tengan otros modelos sociales que copiar puede ser muy importante. Por eso trajimos este estudio, que tiene que ver con todo lo que estamos trabajando en el módulo, pero aplicado a la escuela. Y el último, que es también, si hay algo, si hay una preocupación o un problema sanitario, es el consumo de sustancias en la adolescencia. Y acá tiene que ver un poco el estilo parental, ya no es una intervención, sino se mide el estilo parental, cómo atenúa el riesgo biológico. Es un estudio en realidad de epigenética y de factores ambientales. Lo importante que nosotros podemos ver es que se midió a los 11 años el estilo parental, el soporte emocional, el soporte de la comunicación que ofrecían los padres. Se midió el consumo de drogas ya a los 11, alcohol, bueno, cigarrillos y otras drogas. Se midió a los 14. Y hay una variable que es un factor genético, una variabilidad genética que predispone al consumo. Lo que se ve es muy, muy interesante, porque el alto estilo de involucramiento familiar, así lo nombra acá, que está sobre la derecha, atenúa prácticamente el riesgo biológico de consumo de drogas. Este es el cambio entre los 11 y los 14 años. El cambio es muy poco significativo, o sea que obviamente pocos a la edad de 11 había tenido alguna experiencia con alcohol o cigarrillo o alguna otra droga, y a la edad de 14 se mantenía un poco esa tendencia. Mientras que cuando había un bajo nivel de involucramiento parental, lo que serían las habilidades parentales negativas, y encima había un factor de riesgo genético, bueno, el consumo se iba muy para arriba, ¿no? Esto además tiene
un análisis interesante en relación a la genética, etcétera, que por ahí lo podemos charlar seguramente en algún momento, y que está un poco en los determinantes del primer módulo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que, fíjense que también vuelve a ser el parenting, que es nuestra, por eso somos tan fanáticos de esto de las habilidades parentales, podría ser sin dudas un elemento, digamos, de la política sanitaria fundamental para los sistemas de salud y de educación. Bueno, acá finalizamos este módulo, nos encontramos con casos clínicos en el presencial para hacer todo este análisis juntos. Gracias por la atención.
Bueno, terminando con este módulo, vamos a repasar un poquito las funciones de la conducta. Recordemos que la idea de hacer análisis de conducta es entender qué función persigue una conducta y tratar de enseñar otra conducta para la misma función, si es apropiada, por supuesto, la función. Esta es la clasificación típica, que por ahí a nosotros nos gusta salirnos un poquito y tratar de construir con la familia una manera de encontrar la función y nombrarla, que no necesariamente tenga que ser tan técnica, ¿no? Pero bueno, en general las posibles funciones son conseguir atención, como lo veíamos, la función tangible, que es cuando hay una búsqueda de conseguir algún objeto, por ejemplo, la función de fuga o escape cuando hay un desafío que no es bien recibido, digamos. Se supone que acá tendríamos que clasificar si está bien que el niño o la niña quiera irse de la situación del desafío, si el desafío es apropiado, si corresponde para su nivel de interés y de desarrollo o no. En caso de que esté bien un poco la función que persigue, trataremos de enseñar una manera de decir que no le gusta o lo que fuera, ¿no? O también se puede enseñar a decir que no le gusta o que no quiere. Después tenemos que ver la otra parte, que es si pensamos, por ejemplo, para el caso de niños con alguna condición del desarrollo, tal vez la falta de flexibilidad cognitiva o conductual nos lleva a conductas evitativas y sabemos nosotros que igual es importante intentar que ese niño o esa niña, digamos, afronte cierta situación. Entonces vamos a tratar de dividir ahí un poco, si hay, por un lado hay que enseñar cómo manifestarse en desacuerdo y por otro lado ver si tiene razón o no, por decir de una manera más común. Y la otra función puede ser la regulación sensorial, ¿sí? A nosotros nos gusta también, que no está tal vez en la clasificación típica o clásica, nos gusta pensar en la autorregulación emocional, porque es muy común, pensamos que los berrinches, el contexto más neurotípico también, son una forma de autorregulación emocional y también está bueno enseñar este, cómo regularnos emocionalmente también comunicándonos. Bueno, esto lo vamos a tener en el presencial, vamos a tratar de analizar funciones de la conducta y planificar un poco toda la intervención o toda la orientación, mejor dicho. Vamos a terminar este módulo con 2 estudios. Podrían ser más, la verdad, porque, eh, pero bueno, elegimos estos dos porque como tenemos esta mirada, digamos, que pretende ser sanitaria y que por la cual los conocimientos deberían ser muy universales, y la llegada de los conocimientos debería ser universal, es que pensamos que gran parte de lo que nosotros estudiamos, aprendemos y llevamos a la práctica, bueno, son habilidades que podrían estar en el contexto escolar o de atención temprana. En general están en distinta medida. Eh, Todo lo que nosotros vimos está en la investigación, digamos, existe este trabajo con modalidad de talleres. Uno de ellos es este, de los años increíbles, Incredible Years, y otro es el triple P, de los más comunes. Se trata de, eh, bueno, encuadres un poco, digamos, patentados, un tanto cerrados, porque para uno acceder a esa metodología de taller tiene que formarse específicamente con los autores o con, bueno, un poco la red que ellos tienen de capacitación. Y de todas maneras lo que nosotros vimos en la teoría es un poco los principios que tienen, los principios más teóricos, y después lo que hacen, bueno, roleplay o ver videos, bueno, tienen la posibilidad del encuentro grupal. En particular este de los años increíbles tiene una modalidad que es escolar, y este es un estudio muy interesante. Ustedes imagínense que bueno, esta metodología de taller es bastante intensiva. Imagínense llevada a cabo en una escuela con un modelo que es un poquito distinto al de los padres. Y acá se estudió uno de los pocos estudios que hay muy interesante que utilizó esta metodología de los años increíbles en docentes de niños preescolares. Fíjense que es un estudio con grupo control, y que incluso quien realizaba la evaluación no sabía
en qué grupo se encontraban, ni tampoco exactamente de qué se trataba el estudio. El porcentaje de seguimiento fue bastante alto y fue a un año. Solo un maestro de cada grupo no continuó en la escuela al momento del seguimiento. La capacitación era a docentes, se observó durante un año, y las variables de resultado eran comportamientos positivos del docente, como elogios, incentivos, descripciones positivas del comportamiento, también conductas negativas del docente, como comentarios negativos, y después variables de resultado que tenían que ver con el desempeño de los niños, como la competencia social y emocional, el comportamiento, el nivel de interés y entusiasmo. Y quien observaba, como les decía, estaba cegada, era una psicóloga cegada para el grupo e incluso los propósitos del estudio. Entrenamiento de 7 días, son entrenamientos intensivos, ¿m? Con un poco todo lo que estuvimos hablando. Con nosotros sacamos un poco de estos programas, todo este análisis que hemos realizado en este módulo. Fíjense las variables, ¿eh? Vamos a verlas rapidito. Al inicio todas las clases tuvieron alto índice de comentarios negativos de parte de los docentes. De alguna manera, este es el total. Vieron que eran muchas aulas, 15 y 12 o 13, la cantidad de comentarios por hora. Un menor índice de comentarios positivos, 50. Una cantidad de indicaciones y repeticiones de indicaciones bastante alta, ¿no? Esto cuando los niños tal vez están desatentos o están un poquito desafiantes para cumplir una consigna, la necesidad de estar repitiendo las consignas. Y al seguimiento, el grupo control aumentó aún más los comentarios negativos, y aumentó en un tercio el número de indicaciones, y los comentarios positivos se mantuvieron en ese nivel. Mientras que el grupo de intervención disminuyeron los comentarios negativos a la mitad, la cantidad de comandos se mantuvieron estables y los comentarios positivos se incrementaron 4.5 veces. O sea que estos mismos principios de habilidades parentales llevadas al docente posibilitaron esto, que es lo que es muy relevante. Los resultados, algunos tienen, bueno, un resultado no significativo estadísticamente, que después podemos analizar qué significa, pero hay muchos que sí tienen y son bastante interesantes, muy, muy interesantes. Y algunos de los que no tienen, que tienen que ver con la atmósfera del aula, con el grado de interés y entusiasmo. Por ejemplo, tiene un tamaño, un efecto de 7.2, pero con un intervalo que toma el 1. Pero es un estudio piloto, un primer estudio muy, muy interesante en el cual uno de los desafíos que todos los docentes tienen, que es la conducta en el aula, que realmente es muy difícil, bueno, evidentemente podría ser muy interesante. Pensemos que ahí volvemos al aprendizaje social, los niños tienen otro modelo social a imitar aparte de los padres. Esto puede ser especialmente importante en aquellos niños que tienen papás con dificultades de la salud mental o con dificultades propias del comportamiento. La verdad que los niños tengan otros modelos sociales que copiar puede ser muy importante. Por eso trajimos este estudio, que tiene que ver con todo lo que estamos trabajando en el módulo, pero aplicado a la escuela. Y el último, que es también, si hay algo, si hay una preocupación o un problema sanitario, es el consumo de sustancias en la adolescencia. Y acá tiene que ver un poco el estilo parental, ya no es una intervención, sino se mide el estilo parental, cómo atenúa el riesgo biológico. Es un estudio en realidad de epigenética y de factores ambientales. Lo importante que nosotros podemos ver es que se midió a los 11 años el estilo parental, el soporte emocional, el soporte de la comunicación que ofrecían los padres. Se midió el consumo de drogas ya a los 11, alcohol, bueno, cigarrillos y otras drogas. Se midió a los 14. Y hay una variable que es un factor genético, una variabilidad genética que predispone al consumo. Lo que se ve es muy, muy interesante, porque el alto estilo de involucramiento familiar, así lo nombra acá, que está sobre la derecha, atenúa prácticamente el riesgo biológico de consumo de drogas. Este es el cambio entre los 11 y los 14 años. El cambio es muy poco significativo, o sea que obviamente pocos a la edad de 11 había tenido alguna experiencia con alcohol o cigarrillo o alguna otra droga, y a la edad de 14 se mantenía un poco esa tendencia. Mientras que cuando había un bajo nivel de involucramiento parental, lo que serían las habilidades parentales negativas, y encima había un factor de riesgo genético, bueno, el consumo
se iba muy para arriba, ¿no? Esto además tiene un análisis interesante en relación a la genética, etcétera, que por ahí lo podemos charlar seguramente en algún momento, y que está un poco en los determinantes del primer módulo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que, fíjense que también vuelve a ser el parenting, que es nuestra, por eso somos tan fanáticos de esto de las habilidades parentales, podría ser sin dudas un elemento, digamos, de la política sanitaria fundamental para los sistemas de salud y de educación. Bueno, acá finalizamos este módulo, nos encontramos con casos clínicos en el presencial para hacer todo este análisis juntos. Gracias por la atención.